Si me lo permites, comenzamos. Yo soy el psicólogo Omar Susano y este es el podcast Perspectivas Psicológicas. Igual, ¿te gustas presentar, colega? Muy bien, con gusto, colega. Pues yo soy Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico. Estamos aquí una vez más, colega, en Perspectivas Psicológicas para abordar otra temática, ¿no? En este eh, esquema que hemos tomado tratando los trastornos mentales y pues después nos iremos con los trastornos de personalidad. Y pues hoy nos toca el famoso y pareciera que hasta como trastorno de moda, ¿no? El trastorno del espectro autista o TEA, ¿no? Por sus siglas, colega. Así es, y que entendiendo un poquito pues el tema, nos daremos cuenta de cómo es un trastorno que ha querido salirse de llamarse trastorno, ¿no? Porque Sí. muchas asociaciones de padres de niños autistas o de personas autistas han luchado mucho porque no se les etiquete, ¿no? Y es por Mm. eso que ha surgido ese tema de la condición que ya platicaremos, pero que a grandes rasgos es, no quiero llamarme así, ajá, no quiero que me cataloguen como trastorno, y ha generado muchas polémicas, se han modificado muchas cuestiones hasta políticas, civiles, y en este caso hasta la manera de cómo se le menciona, ¿no? A este título de trastorno del espectro autista, ¿no? O sea, ya ampliando una gran Ujú. variedad de síntomas y no solamente a una categoría, ¿no? Específicamente. Aquí no podemos decir como en el síndrome de Down, ¿no? De que mira, lo que pasa es que tiene ciertas características que lo definen. No, acá en el Ujú. espectro autista podemos ver a personas normales que a lo mejor la característica principal que pareciera a los ojos de cualquier persona es que están como ausentes, ¿no? Esa es la cosa más visible, pero no les ves un rasgo diferente, no les ves la cara de un modo como el síndrome de Down, sino que son personas que simplemente están como aisladas, ¿no? O sea, no se relacionan muy bien con las personas a su alrededor, y esa es la característica general del niño, de la persona autista, que ya veremos, pero pues tienen otras características en ese gran espectro que se ha ampliado. Hay algunas personas muy inteligentes y hay personas pues con déficit de atención aún en el espectro autista, ¿no? Pero no Ujú. sé si tú quisieras ampliar a lo mejor esta introducción, un poquito que veremos el día de hoy, colega. Claro que sí, colega, con gusto. Mira, es un tema complicado en el sentido que, como comentas, esa parte es importante, ¿no? Esto de cómo lo abordaron a partir del DSM-5, ¿no? Porque en el DSM-4 todavía manejaban el trastorno autista, ¿no? De hecho era así, ¿no? El autismo, como se conoce, o incluso ya un poquito más adelante voy a platicar la parte polémica del psicoanálisis, porque siempre hay psicoanálisis ortodoxo clásico y el psicoanálisis más moderno, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que se va adaptando a las nuevas épocas. No quiere decir que el ortodoxo no lo haga, también es aplicable, pero maneja situaciones pues más severas, ¿no? Por ejemplo, el psicoanálisis ortodoxo clasifica, por decirlo así, al autismo dentro de las psicosis. Ajá. Entonces, imagínate si estas organizaciones que mencionas no les gusta que se le mencione como un trastorno, sino como una condición, ya ni qué decir del psicoanálisis ortodoxo que lo maneja como una psicosis, ¿no? No nada más es un trastorno, es uno de los trastornos más críticos que hay, pero iremos viendo si hay razón o no hay razón de ser de todo esto, ¿no? Hay pros y contras de esto y pues iremos avanzando en esta situación, colega. Ahora, hablar de autismo, en automático nos va a llevar a hablar de otros trastornos porque sí tenemos, es uno de esos trastornos que hay que utilizar lo que es el diagnóstico diferencial. Es imprescindible hacerlo y aparte hacer un diagnóstico integral, colega. Es decir, no nada más un psicólogo es el que va a diagnosticar o un neurólogo o un psiquiatra, sino también por ejemplo, profesionales de la audición, del lenguaje, del desarrollo cognitivo, todo eso va implicado en este trastorno del espectro autista, ¿no? Espectro, ¿no? Que es lo que mencionabas, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues un espacio cada vez más amplio donde
se pueden meter muchísimas situaciones, síntomas, rasgos, características, van ahí, ¿no? Desde niveles más leves hasta niveles moderados, pero pues ya iremos entrando en todo eso, ¿no? Pero sí es, vamos a ponerlo así, colega, es un compromiso de nuestra parte a quienes nos hacen favor de vernos, comentar esta parte, ¿no? Esta situación en específico. Aprovecho para aclarar, colega, que pues nosotros no somos ningunos especialistas del autismo, ni del TEA, del trastorno del espectro autista, ni nada por el estilo, ajá, pero tenemos conocimientos de ello y cuando una persona acude a un psicólogo que no es especialista en trastorno del espectro autista, lo recomendable es que este psicólogo canalice. Si somos capaces de detectar características, no podemos decir yo puedo diagnosticarlo, aunque veamos todo tan evidente, tan claro, sí, pues tiene trastorno del espectro autista. Hay que ser cuidadosos porque si yo lo digo como profesional de la salud, el padre, la madre o la persona que va con su niño, con su niña, con su hijo, o a quien lleve, ajá, lo toman como lo dijo el profesional y se pueden quedar ahí. Ajá. Entonces, sí es importante que esto que vamos a platicar, colega, como los trastornos anteriores, en algunos sí nos especializamos, en otros no. Ajá. Yo hablo por mí en este caso, colega, y ahorita te cedería la palabra. No soy ningún especialista del trastorno del espectro autista, ni tampoco un especialista del TDAH que platicamos la vez anterior. Sin embargo, sí conocemos de ello, sí manejamos la información necesaria para poder abordarlo y saber qué procede más adelante. ¿Ah? No así como yo voy a sacar adelante a una personita con TEA o con trastorno del espectro autista, no, pero sí podemos ser capaces de empezar a detectar, de dar el primer paso y saber dirigir a la persona hacia las instancias correspondientes y traten esta situación, ¿no, colega? Te cedo la palabra. Sí, y bueno, a lo mejor algo que quisiera comentar adicional a esto, porque tampoco me considero un especialista en trastorno del espectro autista, pero pues me ha tocado atender, ¿no? A personas ya mayores, a una persona, bueno, a varias personas con espectro autista, pero ya en su etapa adulta, que de algún modo pues hay más comprensión de muchas cosas, ya han pasado por muchas circunstancias. De hecho, algunos de estos personajes que atendí mm, ya hasta ingresaron al mundo laboral, o sea, ya trabajaban, nada más que ahora se preguntaban, ellos se cuestionaban esta eh, posibilidad de entender a las personas. O sea, en realidad esa era su situación problemática, que no entendía el sarcasmo, que no entendían la ironía, ¿no? O sea, no eran Ujú. capaces de ver eso. Entonces, se las teníamos que ir explicando. O sea, sí tuve varias sesiones con algunos de ellos y es esta situación. O sea, o por ejemplo, el que les pega más fuerte a lo mejor una separación, porque me tocó ver alguna separación de pareja y para ellos es como si se acabara el mundo. O sea, sí son situaciones muy sensibles que la verdad es que es difícil tratarlas, pero ya cuando están adultos las personas tienen más también instrumentos para poder pues andar en la vida comúnmente y normalmente. A lo mejor la parte difícil de este tipo de espectro es el diagnóstico, ¿no? El darles herramientas precisamente a los niños para que en su vida adulta pues tengan esas posibilidades. Esa parte es la que requieren hacer de manera integral muchos especialistas, ¿no? Para que efectivamente ingresen al mundo laboral, en un momento dado tengan relaciones sociales o hasta de pareja, ¿no? Pero bueno, es un poquito lo que quería mencionar. También me Ujú. gustaría comenzar, si me lo permites, con el tema de por qué se le llama condición, ¿no? Y Sí. entonces, en ese aspecto, pues bueno, la razón por lo que se le prefiere utilizar el término condición en lugar de enfermedad para describir el espectro autista es porque implica una perspectiva más neutral y respetuosa hacia las personas que lo experimentan. Razones para utilizar condición en lugar de enfermedad sería evitar la estigmatización. El término enfermedad puede llevar a estigmatización y discriminación hacia las personas con espectro autista, ya que implica que hay algo mal o defectuoso en ellas. Reconocer la diversidad de un espectro autista es un espectro
lo que significa que cada persona que lo experimenta tiene una experiencia única y diferente. Utilizar el término condición reconoce esta diversidad y evita la idea de que las personas con espectro autista son iguales. Enfatizar la necesidad de apoyo. El término condición implica que las personas con espectro autista pueden necesitar apoyo y adaptaciones para vivir de manera plena y satisfactoria. Esto se enfoca en la necesidad de proporcionar recursos de apoyo en lugar de simplemente curar la condición. Respetar la identidad autista. Muchas personas con espectro autista se identifican como autistas y ven su condición como una parte integral de su identidad. Utilizar el término condición en lugar de enfermedad muestra respeto por esta identidad y evita la idea de que el espectro autista es algo que debe ser curado o eliminado, ¿no? En general a eso se refiere. Pero también me gustaría, si me lo permites, yo tenía esta duda y porque pues he visto varios documentales respecto al tema y le pregunté como que quién o quiénes son las personas que han luchado por los derechos de los autistas, ¿no? Y me dio un poquito esa notificación en donde dice que entre las personas y organizaciones que han trabajado para que se respeten los derechos de las personas con autismo se encuentra Areva Martin, una abogada de derechos civiles y madre de un hijo con autismo. Martin ha sido una defensora incansable de la comunidad autista, trabajando para concienciar sobre la importancia de la inclusión y la aceptación. Además, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha jugado un papel fundamental en la promoción de los derechos de las personas con autismo. En 2008, la Asamblea General de la ONU designó el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con el objetivo de promover la conciencia y la aceptación de las personas con autismo en todo el mundo. También hay que destacar la labor de organizaciones como la Red de Necesidades Especiales, fundada por Areva Martin, que trabaja para proporcionar apoyo y recursos a las familias de personas con autismo y otras discapacidades, ¿no? Entonces, bueno, de la mano, no sé si me lo permites también, abordé lo del espectro, ¿no? Y me menciona el tema de que el autismo se considera un espectro porque abarca pues una amplia gama de características y síntomas que pueden variar en gravedad, impacto y expresión en cada persona. Entonces está, por ejemplo, la diversidad de síntomas. El autismo se caracteriza por una variedad de síntomas, incluyendo dificultades de la comunicación verbal y no verbal, dificultades en la interacción social y la formación de relaciones, interés y comportamientos repetitivos restringidos, sensibilidad sensorial alterada, dificultades para adaptarse a cambios en la rutina o el entorno. Le llaman gravedad variable, o la gravedad de los síntomas del autismo puede variar ampliamente entre personas. Algunas personas pueden experimentar síntomas leves que no interfieren significativamente con su vida diaria, mientras que otras pueden experimentar síntomas más graves que requieren apoyo significativo. Expresión individualizada. Cada persona con autismo tiene una expresión única de la condición. Esto significa que los síntomas y características del autismo pueden manifestarse en cada persona dependiendo de factores como la genética, el entorno y las experiencias individuales. Y continuo de habilidades y necesidades. El autismo es una condición que no es una condición que se pueda clasificar simplemente como presente o ausente. En su lugar, es un continuo de habilidades y necesidades que pueden variar en gravedad y impacto. Esto significa que las personas con autismo pueden requerir diferentes niveles de apoyo y adaptaciones para vivir de manera plena y satisfactoria. Además de, ya por último, la evolución y cambio. El autismo no es una condición estática. Las personas con autismo pueden experimentar cambios y evolución en sus síntomas y características a lo largo de su vida. Esto puede ser influenciado por factores como la maduración, el aprendizaje y las experiencias individuales, ¿no? En general, pues esto es lo que quería como comentar, porque pues son un poquito previo, ¿no? O casi como analizando el término, por qué se le fue dando, porque nosotros, como bien lo dijiste, fuimos parte o vivimos esa parte donde el DSM lo modificó, ¿no? De autismo, ahora espectro autista, y a mí me tocó chutarme pues varias reuniones, o en películas se veía también varias reuniones de personas con autismo, ¿no? En donde estaban como en esa lucha de que no se les llamara así, ¿no? Que no se les tratara como enfermos, ¿no? Y entiendo también pues su situación o esa sensación,
porque a final de cuentas ellos a lo mejor les ha tocado, al tener un integrante autista, les ha tocado ver esa evolución, ¿no? Y ver cómo sí aprenden y sí maduran, ¿no? Y sí tienen estos avances significativos que tiene cualquier persona. Por eso es su necesidad de que no se les llame enfermos o se les etiquete de otra manera, ¿no? Ujú. No sé si quieras hasta aquí comentar algo, colega, al respecto. Sí, claro. Mira, aquí debemos de ser bien cuidadosos en el sentido de evitar esta parte de la etiqueta, porque siempre ha sido un problema en el área de la salud en general, ¿no? En este caso nosotros la salud mental, el diagnóstico, ¿no? Que sirve como una guía, ajá. Tampoco es una cuestión de empezar a estigmatizar el diagnóstico como una etiqueta, que es lo que hacen estas organizaciones, estos luchadores sociales o lo que sea. Se entiende, ajá. O sea, sí se les puede entender, pero también cometen errores, ajá, como irse al grado de estigmatizar los diagnósticos. Un diagnóstico es algo imprescindible y fundamental, colega, para un tratamiento, el que sea, ajá. Y para que alguien requiera un tratamiento es porque algo no está funcionando correctamente o algo se está complicando. Ajá. Vamos a entenderlo así sin utilizar términos agresivos, ni que etiqueten, ni nada por el estilo. Ajá. Si yo llevo a mi hijo con autismo a tal lugar, es porque quiero que mejore. Ajá. Es porque quiero que logre superar ciertas trabas o ciertas complicaciones o conflictos que se generan por su condición. Ajá. Llámesele trastorno, llámesele como quiera llamársele, necesitamos que mejore eso, ¿no? Entonces, hay gente que en este afán de querer lograr ese objetivo de que no le digan enfermo, no le digan trastornado, todo eso, se van al otro extremo. Lo mejor es esa parte de estabilidad, de punto medio, ¿no? Porque tampoco podemos llegar a romantizar el término de condición en el sentido de que mi hijo es normal, ajá. Pero vamos a entender que en el ámbito de la salud, colega, cuando manejamos normal y anormal, no estamos en automático manejando bueno y malo o deficiente o nada de eso, ajá. Normal es lo de la norma, lo que la mayoría, ajá. Y las personas con la condición del espectro autista no están en la mayoría, ajá. Por lo tanto, están en la parte de lo anormal, de lo que no es normal, ajá. Eso es lo que debe de entender estas personas, ajá. Ahora, las otras situaciones para luchar en contra de que se les tache como enfermos, como trastornados, sí, perfectamente, y tenemos que unirnos a esa parte, ¿no? Porque tampoco se puede manejar la situación de esa forma. Sin embargo, estas asociaciones, pues de alguna manera deben de tener una base científica y ahorita la base científica, pues para bien o para mal, ajá, pues es el DCM, es el CIE, son la base para todo esto, ¿no? Entonces, pues ese es el punto, ¿no? Porque si no pareciera que aparte del DCM, del CIE, que hay que aclarar a lo mejor para quienes no han visto algunos otros podcasts, que les invitamos a verlos, el DCM es el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales y de la Personalidad, que es establecido por la APA, ¿no? Por la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, ¿ah? Que es la que más influye a nivel mundial. Y el CIE es el manual para diagnosticar trastornos mentales, de personalidad, etcétera, pero elaborado por la OMS, ajá, por la Organización Mundial de la Salud. Ajá. Entonces, son los dos grandes manuales base para cualquier tipo de diagnóstico, ajá, en este caso en la salud mental y todo esto, ¿no? Pero yo pienso, colega, que algo importante del trastorno del espectro autista, porque de repente genera esto, colega, que por ejemplo, ahorita al estarlo platicando, que ya hay quienes ya no saben si lo digo como trastorno o no, porque se lo vayan a tomar a mal, ¿no? No, ahorita la realidad es que es un trastorno, ajá, así lo tenemos que manejar. También podemos hacer esta parte hincapié de que también hay gente que lo está intentando manejar como una condición, pero no es algo establecido, no es algo aceptado todavía, ajá, por lo menos en el ámbito de la salud, ajá, en ese sentido. Pero si van en camino, mis respetos y adelante, ¿ah? No hay ningún problema, ¿no? El asunto es qué se puede hacer con las personitas que padecen estas complicaciones o estas características o este conjunto de patrones o de síntomas
que afectan su comportamiento, ajá, que afectan su forma de relacionarse con la gente, que afectan su aspecto social, su aspecto de la comunicación, ajá, su aspecto de interactuar con el mundo. Eso sí, ajá, y ahí no podemos tapar el sol con un dedo, ajá, sí, genera mucha complicación para quienes lo padecen, entonces hay que entender esta parte, colega, que igual y también es una temática que podemos abordar, porque como en algún momento platicábamos de lo que es la salud mental y terminan hablando de puro trastorno menos de salud, ajá, lo mismo pasa con el autismo, ajá, con el trastorno del espectro autista. Mucha gente, muchos profesionales incluso terminan hablando de todo lo que no puede, de todo lo que no hace, de todo lo que no se presenta o de todas las complicaciones, pero lo importante es dirigir a las personas y obviamente al pacientito en esta situación a lo que sí pueden, ajá, de lo que esos son capaces. ¿Qué es lo que hacemos en consulta, colega? Ajá. Cuando llega un paciente o un consultante o un cliente al consultorio, no nos basamos en todo lo que no puede, ajá, nos basamos en lo que sí puede. Nuestra base es esa, ¿no, colega? Las características, las cualidades, las fortalezas que tiene el paciente y de ahí empezamos, de ahí nos vamos hacia adelante. Que si le faltan estas cualidades o características o herramientas, pues se le van proporcionando en el transcurso de la psicoterapia, pero no podemos partir de lo que no tiene, sino de lo que tiene. Entonces, lo mismo sucede en este tipo de trastornos, ajá, porque me refiero también, hemos platicado del trastorno obsesivo compulsivo, hemos hablado del trastorno bipolar, del trastorno depresivo, del trastorno de ansiedad y apenas recientemente el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y hoy, colega, el trastorno del espectro autista. Siempre es importante basarnos en el potencial y en las características que ya tiene el paciente, ¿no? Y nuestra labor, colega, puede ser psicopedagógica, ¿no? O psicoeducativa, ajá, es decir, aportar herramientas, aportar conocimiento, porque el que no seamos especialistas en TEA, ajá, o a lo mejor en TDAH, no significa que no podamos tratarlos. Podemos aportar, ajá. Lo ideal es que se vayan con un especialista que se dedique a eso exclusivamente, tienen más conocimiento en ese sentido. Pero nosotros donde podemos trabajar y que es una cuestión también muy interesante y muy importante, colega, es en el estado afectivo, emocional, los sentimientos, lo que está sucediendo con las personas que están, pues de alguna manera, ¿por qué no decirlo?, padeciendo esta situación junto con su hijo, con su hija o la persona que tiene el autismo, ¿no? Ahí sí podemos actuar bastante, ajá, y de manera muy directa en el aspecto emocional y psicológico, ¿no? De cómo manejar las emociones, cómo gestionarlas, cómo saber dirigirnos, comunicarnos, todo eso, por supuesto que sí lo podemos hacer, colega. Adelante. Sí, bueno, me puse a pensar ahorita en una serie de que se llama Scorpion y ahí aparece un personaje autista, pero es un grupo de personajes que tienen ciertas características de inteligencia. De hecho Sí. está pues un superdotado, ¿no? O sea, está también un genio matemático, está por ahí, como que se juntan varias habilidades y está por ahí una policía. eh, pero con estas habilidades de cada uno, uno es como como mago o tipo estafador, ¿no? Entonces también tiene otro tipo de Mm, inteligencia. Pero me recordé, me puse a pensar en una escena en donde sale el niño autista, en donde él está pues jugando con el salero, ¿no? Él está jugando ahí con el salero mm, pues está en un restaurante y lo regañan de deja el salero, ¿no? Y entonces uno de los cuates que están ahí, que pues tienen características de habilidades superdotados, se da cuenta de que no está nada más moviendo el salero, ¿no? Sino que mm, está esperando a que el de enfrente mueva la otra pieza, o sea, es decir, se está imaginando un tablero de ajedrez y mm, nadie lo había entendido y entonces se pone a jugar él de manera mental el ajedrez con él. Pero efectivamente es ahí donde hablamos de que pues claro, cada vez, y creo que lo hemos mencionado en otras ocasiones, los psicólogos debemos de tener un amplio bagaje cultural
y un entendimiento de muchas investigaciones y de muchas cosas para poder entender este tipo de situaciones, ¿no? Que a lo mejor ahí lo hacen de ciencia ficción y demás, pero la realidad es que cuando estamos en un espacio terapéutico con nuestros clientes, pues si somos capaces de darnos cuenta de algo fuera de lo común, pues probablemente tengamos mayores posibilidades de encajar con este tipo de personas, ¿no? Porque al final de cuentas, ellos lo que quieren, pues también es ser entendidos, ¿no? A final de Ujú. cuentas. Y también me quedé con la idea de que, bueno, le pregunté a Google aquí y me menciona que la manera en que ellos quieren ser llamados, pues sería un poco como persona con autismo o persona autista, ¿no? Siempre y cuando agregando el tema de persona, ¿no? Porque a final de cuentas Ujú. lo que quieren es humanizar el término, ¿no? Para Ujú. las personas que tengan esta duda, ¿no? De cómo llamarles, como me decías, pues ya, Sí, ahí nada más sí. con que agreguen el tema persona, ¿no? O incluso, colega, quitando el persona autista y todo eso, es por su nombre. Ajá. O sea, hay que entender que nosotros en el ámbito de la salud mental nos manejamos con la gente por su nombre, ¿no? No por su trastorno, ¿no? Ahorita voy a atender al paciente con trastorno del espectro autista. No decimos eso. Ajá. Ahorita voy a trabajar con Israel. Ajá. ¿Por qué? Pues porque es un hombre. Ajá. Entonces, de repente es lo que te comentaba, colega, como que se van hacia situaciones que a veces, híjole, ¿cómo decirlo? Pues así como van. Se me hacen situaciones que están fuera de lugar. Ajá. ¿Por qué? Porque si yo ubico una institución o un profesional, entre comillas, que genera ese tipo de situaciones de, ay, ahí está el autista. No, ajá, no es así. Tampoco hay que imaginarnos que en el ámbito de la salud mental o en el ámbito clínico nos dirigimos a las personas por su trastorno, por su deficiencia, por su síndrome, por su incapacidad. Para nada, al contrario, siempre nos manejamos con ellos por su nombre, ajá, porque sabemos que son personas, ajá, no es como, pareciera como la cárcel, ¿no? El recluso 213, ajá. No, no es así, ajá. Entonces, cuando estas personas quieren llevarlo a ese nivel, dan la impresión a la sociedad, no sé si ese sea su objetivo, tal vez sí, tal vez no, de que hay una deshumanización cuando no la hay, colega, ajá. O sea, yo he trabajado en instituciones donde pues se atienden este tipo de casos y otros de otro tipo, ajá, que no se maneja la gente así con el autista, el del trastorno autismo, no, para nada, ¿eh? Es con nombre y la gente que trabaja ahí son personas muy humanas, ajá. Por eso están ahí muchos de ellos, porque les gusta aportar, les gusta apoyar a quien lo requiere, ajá. Pero pareciera que de repente estamos hablando de una institución de gobierno con mucha burocracia, ¿no? Ahí de llego y ni me atiende y me ponen cara y me tienen ahí formado. No, no es así. También hay que quitarnos esa situación, ¿no, colega? No es así. Cuando llega alguien a una institución, la atienden muy bien y yo puedo ser testigo de eso, ¿no? Ya sea, por ejemplo, he trabajado en algunas instituciones, ya tiene años, pero una que me acuerdo muy bien es una que se llama Confe, ajá. Le dicen Confe, por así todo junto, pero es con fe, ajá, teniendo la fe de que se puede salir adelante. Esa institución es bien relevante aquí en México, aunque no se le conozca mucho o casi nada, porque es la base del Teletón. El Teletón se basó en esa institución, colega. Ajá. Es la estructura del Teletón así tal cual la conocen, ajá, quien ha estado incluso ahí, o quien nada más de palabra, o cuando se hace el Teletón y que vamos a donar, todo eso, está basada en esa institución. Y así hay varias instituciones de personas, muchas veces que tienen poder económico, ajá, tienen sustento económico considerable y por eso tienen la capacidad de realizar este tipo de instituciones y muchas veces, la mayoría de las veces es porque tienen un familiar, un hijo, una hija con este tipo de trastornos. Entonces no es nada más de que a dónde lo llevo para que me puedan ayudar con esta situación, sino que ellos mismos de alguna manera profundizan tanto que incluso hacen esas instituciones para apoyar a más gente
y obviamente pues eso es de reconocer, eso es muy loable, ¿no, colega? Pero sí quería dejar clara esa parte, ¿no? Que de repente hemos visto gente que lo maneja como si a ellos se les tratara como inhumanos o como que no valen, no, no, no es cierto. Ajá, en realidad se les trata muy bien, ajá, como a cualquier otra persona, pero obviamente, de acuerdo a su condición, pues son sus necesidades y es lo que se trabaja. Ajá. Adelante, colega. Y pues aquí a lo mejor nada más referenciar, ¿no? Quien no la ha visto, la película de Patch Adams, en donde se toca esta temática, ¿no? Donde precisamente se habla de que no es el paciente 55 o el paciente de la cama 12, sino que se les llama por su nombre, a una manera de hacer más humanitario la estancia, ¿no? En un hospital y que no se les trate precisamente como pacientes o como dices, el caso de la persona que tiene miocardio, ¿cómo se llama? Pues no sé, problemas con el corazón o personas que Ujú. tenga como un pie amputado, qué sé yo, ¿no? O sea, sino que se les llame por su nombre, aunque cueste más trabajo y en esa película pues hace notar mucho esto, que las personas pues tienen una manera hasta de recuperación mayor cuando se les trata humanamente, ¿no? Y este Sí, personaje de Patch Adams lo que hace es pues hasta llevarles payasos, ¿no? Vestirse de payaso él siendo eso, doctor ¿viste? para Sí. hacerles pasar un buen momento, ¿no? Y la realidad es que también el modelo psicológico pues de algún modo capta pues muchas atenciones, ¿no? Atención al cliente, lo agarra mucho de este personaje, ¿no? También la misma medicina parece que poco a poco ha ido metiendo un poco de este personaje, ¿no? Que Claro, por cierto sí existió y sí fue real, ¿no? O sea, sí fue un exacto. Patch Adams en la realidad, ¿no? Sí, sí es real, ¿no? Obviamente ya en la película, pues, parte hollywoodense, ¿no? Y todo eso, pero sí está basada en hechos reales, en un personaje real, en un médico, ajá, que sí, sí existe, pero yo también me voy un poquito más atrás, colega. Yo ya lo había visto eso de Patch Adams con el señor doctor, ¿no? De Cantinflas, ajá. ¿Te acuerdas de esa película? Sí, sí. Para quienes les gusta el cine mexicano, también tenemos a nuestro Patch Adams. Ajá. Obviamente aquí no hablamos de que Cantinflas interpretó a un personaje de la vida real, pero muy parecido, ¿no? Cómo era el señor doctor, ¿no? Cómo trataba esa parte humana. Pero colega, mira, aquí voy a tocar un punto importante y a lo mejor yo ya dejaría esta parte y nos enfocamos otro. Pero sí es también, hay que entender que si el médico, el psicólogo, la enfermera o el personal que trabaja en la salud, tampoco es porque ellos quieran ser así. Ajá. También es una protección emocional, colega, ¿no? O sea, si yo me enfoco demasiado en la problemática de mi paciente, pues voy a hacer esa problemática mía y entonces ya y eso es de peligro para el mismo paciente. Ajá, entonces, ahí hay una controversia bien seria, colega, en la ética profesional, porque por un lado está, debemos de tratarlos desde un aspecto más humano y de generar empatía y todo esto. Pero, ¿qué pasaría, colega? Lo pongo en nuestro caso. Ajá. Si llega el paciente o como lo mencionan en tu corriente, en tu enfoque, el cliente llega y nosotros empatizamos con su problemática, ¿cuál es el riesgo, colega? Yo te lo pregunto ahorita para que me hagas favor de contestar. Pues considero que si uno empatiza mucho, pues a lo mejor pudieras dejar de lado la parte de que estás atendiendo, ¿no? Ujú. La parte terapéutica, te podría hacer más bien más su amigo de la persona y no ayudarlo tanto, ¿no? Ujú. Porque es lo que pasa con las amistades, con los seres cercanos, ¿no? No sé si te refieres a Sí, esa parte. precisamente a eso, colega. Ajá, exactamente es el punto. Ajá. Entonces, en el código ético viene que no atendamos a los familiares, por ejemplo. ¿Por qué? Ah, bueno, pues viene ahí una serie de situaciones por las cuales no, porque podemos hacer muy personal el asunto. Entonces, es lo mismo, ajá, si en un hospital le pedimos al médico que sea más humano, pero no en el sentido de que sea un inhumano, un despiadado, no, sino en el sentido que entienda al paciente, su dolor, lo que está sufriendo, a los familiares, hay ese riesgo, ajá, de que empatice tanto que la problemática ahora también pueda afectar a la persona. ¿Por qué? Porque resulta que el médico, el doctor, el psicólogo, el tanatólogo,
enfermera, pues también somos seres humanos y en algún momento esa situación nos puede afectar emocionalmente, perdemos objetividad y ya no podamos apoyar a esa persona. Y entonces viene la contraparte. No, es que no hizo lo necesario. Y bueno, a ver, entonces, ¿dónde estamos? ¿No? Ese es un punto que yo ahorita así me vino a la mente y quería aclararlo, ¿no, colega? También hay que entender al personal del ámbito de la salud en general, que es como una protección también. Ajá. ¿Por qué? Pues porque tratan yo con mi paciente, con mi familiar, llego, estoy sufriendo una situación, sí se entiende, la desesperación, la angustia, la preocupación, el malestar, el conflicto, todo lo que se vive en ese momento, pero si a Dios gracias sale adelante mi familiar, mi paciente, nos vamos de ahí y nos olvidamos del hospital, del médico, de la enfermera y del personal que ahí nos atendió. Ajá. ¿Qué pasa con ellos? Todos los días están atendiendo enfermedades, todos los días, todos, o nosotros, todos los días atendemos pacientes con conflictos psicológicos, emocionales, todo el tiempo. Entonces debemos de tener una protección para no salir afectados de ese tipo de situaciones. Ajá, entonces también hay que entender esa parte y sí quería aclararla, ni irnos hasta el otro extremo, ni quedarnos en el que el médico trate como el paciente de la cama, el paciente 312, ¿no? Y ya. No, tampoco se llega a eso, pero hay que entender, ¿no? Ambas partes. Por un lado están quienes, sí, no quiero que lo traten como una etiqueta, como un diagnóstico. Yo digo, no es así, ajá. A veces sí pasa, lamentablemente, pero no es lo general, ajá. Lo general es que se les trata como lo que son, como personas, como seres humanos, y se les atiende en sus necesidades. Adelante, colega. Así es. Pues bueno, vamos a dar un poquito de historia acerca del autismo y ahí es donde Adelante. creo que te voy a dejar la puerta abierta para el tema del psicoanálisis que sí sale en la historia, en Ok, donde sí. habla de esto, ¿no? Pero bueno, la historia del autismo es compleja y ha evolucionado significativamente a lo largo de los años. En este caso, la historia temprana del siglo XVIII al XIX. En este caso, descripciones iniciales, el autismo fue descrito por primera vez en la literatura médica del siglo XVIII. El médico austriaco Johann Christian August Heinroth, parece que es así, describió el caso de melancolía en un niño que presentaba síntomas similares al autismo. Eugene Bleuler, en 1911, el psiquiatra suizo Eugene Bleuler acuñó el término autismo para describir el conjunto de síntomas que incluían la retirada social y la falta de interés en el entorno. La era del psicoanálisis, el siglo XX, Sigmund Freud a principios del siglo XX y sus seguidores psicoanalíticos creían que el autismo era el resultado de una relación patológica entre la madre y el hijo. No sé si quieres que me detenga ahí o continúe, colega. Adelante, ahorita ya Okay. un poquito más. Y en este caso está Bruno Bettelheim. En la década de 1950, el psicoanalista Bruno Bettelheim popularizó la teoría de que el autismo era causado por la madre nevera, es decir, una madre emocionalmente fría y distante. La era de la neurobiología en el siglo XX, descubrimiento de la serotonina. En la década de 1950 se descubrió que la serotonina es un neurotransmisor que estaba involucrada en el autismo. Estudios de neuroimagen en la década de 1980 comenzaron a revelar diferencias en la estructura y función del cerebro en personas con autismo. Y en la era actual, el reconocimiento del autismo como un espectro, en la década del 2000, se comenzó a reconocer el autismo es un espectro, es decir, una condición que se presenta en diferentes grados y formas, avances en la investigación. La investigación en autismo ha avanzado significativamente en la última década con descubrimientos en genética, neurobiología y psicología. Mayor conciencia y aceptación. La conciencia y aceptación del autismo han aumentado significativamente en la última década gracias a que en parte a campañas de concienciación y a la participación de personas con autismo en la sociedad. No sé si hasta aquí quieras comentar algo, colega. Bueno, mira, colega, como te comentaba, en el psicoanálisis hay una situación de controversia en el sentido que cuando se habla del autismo, sí se habla como un trastorno de entrada, ¿no? Y desde la perspectiva psicoanalítica
tradicional, clásica, u ortodoxa, sí entra incluso como de las psicosis más severas. Ajá. Pues yo sé que esto pues, va a generar controversia, pero así se maneja en el psicoanálisis, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Es algo muy parecido como también se trata el TDAH, por ejemplo, ajá, que tiene que ver mucho con la dinámica familiar, con la ausencia del afecto, con la ausencia de la atención por parte de la madre, por parte del padre. Ajá. Entonces, esto hace que, por ejemplo, en la teoría psicoanalítica clásica en cuanto al autismo, cuando el bebé nace, se vive lo que es el trauma del nacimiento. Ajá, un bebé nace y después de haber estado ahí en el vientre materno en una situación totalmente placentera, totalmente en protección, ajá, cuando nace el bebé, pues viene toda esa situación invasiva del medio que está ahí, del medio ambiente. Eso hace que el bebé genere, o le genere un impacto bastante fuerte que se le llama trauma del nacimiento, ¿no? Bueno, después de eso, el bebé va a ir superando esa situación a partir de la atención de la madre principalmente. ¿Ah? ¿Qué hace la mamá? Pues tiene al bebé en el seno materno, lo amamanta, lo alimenta, lo apapacha, le da ese calor humano, todo eso está ahí, ¿no? Entonces, aquí viene esa primera parte de explicación psicoanalítica, colega. El bebé tiene lo que es, digamos, la boca muy sensible, es su zona erógena, es decir, su zona principal en esa etapa, por la cual va a obtener placer, va a obtener beneficio, va a obtener vida. ¿Por qué? Porque se alimenta. Ajá. Y lo mismo cuando el bebé tiene alguna situación que le aqueje, ya sea hambre, que le duela algo, frío, que ya le ganó, todo eso, lo va a expresar por la boca. Entonces, tanto entra como sale. Por eso es la etapa oral en el psicoanálisis. Cuando el bebé se amamanta, está el seno materno y está el pezón que es así como durito, ¿no? Entonces, esa es como una teoría psicoanalítica. Entonces, el bebé, al estar succionando, tiene ese contacto. Ajá. Cuando la mamá no es capaz de hacerlo por la razón que sea, ya que no pueda, que no quiera, como sea, esa parte genera un aspecto difícil, un conflicto en el bebé, porque no tiene ese contacto que necesita. Ajá. El bebé necesita conocer el mundo en su primera etapa por medio de la boca. Si no tiene eso, entonces es bien complicado, porque a lo mejor dicen es que la mamá no podía amamantarlo, entonces lo que hacía pues era darle la mamila, no que se quede sin comer, ¿no? Pero el asunto está que algunas mamás no logran entender, no por mala mamá ni nada, como el bebé de los dinosaurios, ¿no? Mala mamá, algo así decía, ¿no? Pero bueno, no por eso, sino porque por la desinformación, por ignorancia, lo que sea, acuestan al bebé y hasta le ponen sus almohaditas para que esté cómodo, según, y no se vaya a caer o no se vaya de lado, lo acomodan ahí con sus almohaditas, con su cobijita, y le ponen la mamila ahí, ajá. Pero ¿qué pasa con ese bebé que no tiene ese contacto, ajá, con la piel de la mamá? Ajá. Ese es un intercambio bien importante, colega, que la mamá tenga al bebé aquí en el seno materno, es ese contacto de cuerpo a cuerpo, ajá. ¿Qué sucede con un niño autista, colega? Que se le dificulta el contacto. Ajá. Entonces, desde la perspectiva psicoanalítica clásica, ahí empieza el problema y de ahí puede ser el origen del desarrollo del autismo. Ajá. ¿Por qué? Porque también se entiende, y sí está comprobado, ajá, no es así como para el fundamento de que el psicoanálisis es ley en esto, no, pero sí está comprobado que muchas mamás pues vienen de situaciones complicadas, incluso depresión antes o después del parto, tienen problemas de ansiedad, muchas situaciones así que hacen que el contacto con su hijo no sea el adecuado. Ajá. Y obviamente si eso le sumamos que pueda haber ausencia paterna porque el papá trabaja o porque los abandonó o porque simplemente no se quiere comprometer al cuidado, a la atención, a la educación de los hijos, todo eso va generando que la persona se ensimisme en su mundo. ¿Ah? ¿Qué es lo que sucede con una persona que tiene autismo? ¿Ah? Está en su mundo, está en su interior. ¿Ah? No tiene contacto o casi no tiene contacto
con el ambiente, con la parte externa, ajá. Y ya de ahí pues podríamos ir a muchas situaciones más, pero esta es la parte psicoanalítica, ajá. Ahora, aquí hay así como una especie de controversia con lo que comentas, colega, porque sí la historia del autismo, pues sí, como la historia de muchas situaciones, ¿no? De trastornos, de todo eso, de repente dicen que la primera vez que se utilizó fue aquí, que la primera vez que se utilizó fue acá, y de repente ya no sabes ni a quién creerle, ¿no? Pero algo que sí es importante, colega, es que hay dos autores, ajá, que casi a la par pareciera que estaban describiendo ya por primera vez el autismo tal cual y que ya lo utilizaron ya como un trastorno. Ajá. Es Leo Kanner y incluso el otro es el autor que hasta está el síndrome de Asperger, ajá, que anteriormente en el DSM-4 no era considerado como parte del trastorno del espectro autista. A partir del DSM-5 que abren esa parte del trastorno del espectro autista, así muy amplio, ajá, ahí entra el síndrome de Asperger. Ajá. Entonces, esos dos científicos, esos dos autores, ajá, fueron los que verdaderamente, digamos, desde la literatura, son los que ya ponen al autismo tal cual, ajá, se ha manejado a partir de esa fecha de ellos, ¿no? Que estamos hablando que ya eso tendrá a lo mejor cerca de 70 años, más o menos por ahí. Ahora, en el aspecto de lo que es el psicoanálisis, colega, un aporte bien interesante fue el paciente Dick, ya para cambiarle a Ana, ¿no? Que ahí la traíamos ya de encargo, ¿no? En el psicoanálisis, un caso clásico es el de Melanie Klein, ajá, psicoanalista, que se enfocó mucho en el psicoanálisis infantil y ella, sin saberlo, aclaro, no estoy diciendo que Melanie Klein descubrió el autismo, no para nada. Ajá, ella ni siquiera sabía cómo ubicarlo, ¿no? Dónde ubicar a este niño, Dick se llama, ajá, este pacientito. Ajá. Eso fue en 1940, 41, por ahí, a inicios de los 40. Ahí Melanie Klein, pues empezó a tratar a este niño y pues sí, fue muy interesante porque ahí se describe las características del autismo sin ella saber que estaba tratando prácticamente a un niño autista, ¿no? Digamos que en el psicoanálisis es como un caso ahí muy importante, ¿no? Ya posteriormente se pudo detectar pues este niño Dick, el pacientito Dick de Melanie Klein, pues podría haber sido diagnosticado con autismo infantil, ajá. Pues ella, Melanie Klein, investigó las defensas mentales precoces del niño, la consideraba como muy importante, ¿no? Todo el aporte de Melanie Klein en este sentido de lo que es el análisis en la infancia, ¿no? Y obviamente de ahí, pues se pudieron detectar muchas situaciones desde conflictos emocionales, psicológicos, hasta trastornos mentales, ajá. Pero bueno, eso sería de mi parte, colega. Pues nada más ahí mencionar respecto a Melanie Klein, ¿no? Que se habla mucho del pecho bueno, pecho malo, Sí, respecto a pues este contacto, como dices tú, de que se tiene de la madre con el hijo y que le da esta parte nutricia, ¿no? Le llaman la parte ajá, de técnica del espejeo, cuando la mamá le está dando de comer al niño y al observarlo a los ojos, pues parece como que le está brindando cierta calidez, ¿no? La parte sí, nutricia de este acercamiento, ¿no? Entre madre e hijo, ¿no? Y es un poco, pues, mucho lo que has mencionado. Además, pues mencionar por ahí también otro personaje que ahorita que estabas hablando del tema del trauma del nacimiento, pues otro psicoanalista, ¿no? Otto Rank, ujú, que en ese aspecto habla de ese tema que causó chispas en su momento en el psicoanálisis, ¿no? Porque hablaba pues de esta posibilidad de que al nacer pues tengas dificultades emocionales y demás si no tienes un buen nacimiento, ¿no? Por decirlo ujú, así. Y entendiendo que en su época también la parte médica pues al nacer tenían pues varias medidas medio extrañas, ¿no? Y pues algunas todavía se siguen utilizando en la actualidad con la cuestión del forceps o esta cuestión, ¿no? De instrumentos para sacar al bebé del vientre materno y que pues en esa época pues me imagino que era más difícil para alguien que había tenido que nacer así con forceps a alguien que había nacido naturalmente, ¿no? Que a lo mejor tuvo menos dificultades. Que entonces, pues nada más referenciar a esos autores
si me lo permites también me voy a meter al tema de los mitos y realidades acerca de el autismo, que es importante aclararlos porque muchas veces la gente se va con esa idea, ¿no? De que te va a dar autismo si te pasa esto o aquello, ¿no? Ujú. Entonces, uno de los mitos sería el autismo es causado por la vacuna contra el sarampión, la rubiola y la parotiditis, ¿no? La MMR, ¿no? Que le llaman que te hacen esa vacuna cuando eres chico. Y la realidad es que numerosos estudios han demostrado que no hay relación entre la vacuna MMR y el autismo. Las personas con autismo son todas iguales y tienen las mismas características. La realidad es que el autismo es un espectro, lo que significa que cada persona con autismo es única y tiene diferentes características y necesidades. Otro mito sería que las personas con autismo no tienen emociones ni sentimientos. La realidad, las personas con autismo pueden experimentar emociones y sentimientos de manera diferente a las personas neurotípicas, pero no significa que no los tengan. El mito sería que el autismo es causado por una mala educación o una falta de disciplina. La realidad es que el autismo es una condición neurológica que no se puede prevenir ni curar con la educación o la disciplina. Te Otro mito sería detengo que ahí, las colega, personas... tantito. Ajá, Con este está muy bien. punto, es con el que choca principalmente el psicoanálisis clásico u ortodoxo, que es un trastorno neurológico. Ajá. Y no es, digamos que no es del todo cierto esta parte, ¿no? Que es un trastorno neurológico. Ajá. Porque si no, entonces, ¿dónde quedarían, digamos, todos esos cimientos o bases de las personas luchadoras actualmente de que sea una condición? Ajá. ¿Por qué? Porque han logrado determinar esa parte, que no necesariamente tiene que ser un trastorno neurológico, que es de donde se agarran los psicoanalistas, ¿no? Ahora sí, incluso hay hasta un libro por ahí que se llama La batalla del autismo, algo así se llama por ahí, pero bueno, esa parte nada más, colega, quería aclarar, el psicoanálisis niega totalmente, ¿no? O sea, se va hasta el otro extremo, ¿no? No nada más no es un trastorno neurológico siempre, sino de plano no lo es, ¿no? En el psicoanálisis clásico, claro. Ajá. Adelante, colega. Sí, y también en ese mismo punto, yo mencionar, porque aquí lo dice, ¿no? O sea, no se puede curar, ¿no? O sea, como tal, eso es lo que menciona, con educación y disciplina. Otra cosa es que pues digamos, el padecimiento como tal, pues va madurando conforme la persona va creciendo, ¿no? Es diferente, pero como tal que tú digas, ah, hay una pastilla con la cual ya inmediatamente va a ser una persona, como tú mismo lo mencionaste, normal, ¿no? No anormal, sino normal, neurotípico, porque ellos también, no sé si sepas, pero también inventaron este tipo de otras etiquetas hacia las personas que se consideran normales y les llaman neurotípicas. Sí, sí, ¿No? sí. Precisamente como en defensa de que a Ajá. ellos les llaman autistas, ¿no? Entonces, Sí. pues nada más aparte, no es como una pastilla que se la tomen y ya va a cambiar todo, ¿no? Nada más mencionar esa parte. No sé si quieras mencionar algo, colega. No, adelante, colega. Bueno, no sé si estás, vas a continuar. Sí, Adelante. sí son alguno más. Por ahí otro mito Ujú. son que las personas con autismo no pueden aprender ni desarrollarse. La realidad es que las personas con autismo pueden aprender y desarrollarse de manera diferente a las personas neurotípicas, pero con el apoyo y la adaptación adecuados pueden alcanzar su máximo potencial. Otras realidades es que el autismo es una condición neurológica que afecta la comunicación, la interacción social y la conducta. El autismo es un espectro, lo que significa que cada persona con autismo es única y tiene diferentes características y necesidades. El autismo no se puede prevenir ni curar, pero con el apoyo y la adaptación adecuados, las personas con autismo pueden alcanzar el máximo potencial. Las personas con autismo pueden experimentar emociones y sentimientos de manera diferente a las personas neurotípicas, pero no significa que no los tengan. El autismo no es causado por la vacuna MMR ni por una mala educación o una falta de disciplina. Y pues esto sería hasta aquí respecto a los mitos, colega. No sé si quieras mencionar algo al respecto. Pues mira, ahí lo que sería importante para desmitificar a lo mejor desde el aspecto científico es tener en cuenta que se debe de realizar
realizar un diagnóstico diferencial, es mi recomendación. Ajá. De hecho, los que son especialistas en autismo, no son especialistas ellos solos, forman parte de un equipo disciplinario o multidisciplinario, ¿no? En la atención del autismo, lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Que no es una cuestión de que llévalo al psicólogo para que lo valore y te diga si tiene autismo o no. Podemos hacerlo, ajá, pero en el sentido de la posibilidad, ajá, no de diagnosticar el autismo así tal cual. Sí lo tiene y yo voy a trabajar con él para que salga adelante. No, no podemos hacer algo así. Lo que sí hacemos es dar este seguimiento a lo que ya platicábamos en el aspecto emocional, psicológico, todo eso que genera, porque hay que entender que las personas, digamos en este caso los padres, con su niño, con su niña, con este tipo de condición, eh, pues sí, son todos los días, ¿no? Tienen que estarse esforzando de más, ajá. Uno en su vida cotidiana pues no tiene la conciencia ni la claridad de lo que vive una persona con autismo, ni lo que viven las personas que están a cargo de la persona con autismo. Ajá. Entonces, si es un día con día, ¿no? De estar pues batallando, de estar haciendo esto, de esforzarse un poquito más, entonces es un desgaste tremendo, ajá. Tal vez ellos no lo quieran aceptar así, en esa necesidad que tienen de salir adelante y de no demostrar que esto me pesa, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no, colega? Por ejemplo, hay un libro que se llama Tu hijo, tu espejo, ¿no? O Mi hijo, mi espejo, algo así. Tu hijo, tu espejo, algo así se llama este libro, que habla de la mamá, en este caso se enfoca más a la mamá, ¿no? Más que al padre, que también tiene derecho a aceptar que que el estarse dedicando a ser mamá todos los días, pues es demasiado desgastante y tiene que dejar de lado ciertas cosas, ajá, ciertas cuestiones personales, ciertos gustos, vamos a ponerlo así con una palabra medio fuerte, tiene que hacer ciertos sacrificios. Aunque la mamá no lo acepte, porque si lo acepta, entonces se siente ante la sociedad que es una mala madre, ajá, por aceptar que su hijo no le permite esto o aquello, ¿no? No, pues quería ser mamá, ¿no? Así se dice, ¿no? Sin entender la situación. Bueno, pues con una situación así de como un niño autista es todavía más complicado el asunto. Sin embargo, pues sí, no nos queda más que si se puede apoyar en la medida de lo posible y pues sí generar ¿por qué no incluso esta admiración a la gente que día con día sale adelante, ¿no? Ahora, con respecto a cómo tratarles, identificar y diagnosticar el autismo, pues, híjole, aparte que genera polémica porque si es la etiqueta, si no, si se requiere para un tratamiento adecuado, todo esto, pues son muchas causas las que también tienen que ver con esto y ya mencionaste una, pero así bien, bien importante, ¿no, colega? El aspecto político, ¿no? Cómo lo manejan a manera de conveniencias, ¿no? Entonces, sí hay que tener en cuenta esta parte, ¿no? Tanto está el aspecto político que lo maneja a conveniencia para manipular y obtener votos, vamos a ponerlo así, como está el aspecto político que lo maneja para verdaderamente apoyar a las personas que tienen estas necesidades, ¿no? Cuando hablamos de política no nos vamos luego, luego a lo malo, ¿no? No, para nada. También hay políticos buenos, ¿ah? Hay políticas buenas que sí se ocupan, más que preocuparse, se ocupan de las necesidades de la gente, ¿no? Pero bueno, hasta aquí mi comentario, colega. Ya un poquito más adelante iremos diferenciando esta parte del autismo y otros trastornos. Bueno, pues por ahí nada más referenciar un poco a mi colega que entrevisté recientemente en Psicología en México y que ella refiere que tiene autismo, la psicóloga Daniela Rodríguez, que también participa mucho efectivamente en, pues, en estos centros de autistas. De Ah, hecho, ella participa en uno, centros de autistas, donde ayudan presenta esta parte integral a pues no sé, a darles un servicio completo, integral a las personas con autismo, ¿no? Entonces nada más quería ujú. hacer la referencia, es de Y Tijuana, de California, ¿no? ah, ¿Mana? ok. Aquí algo Ajá. importante, colega, que cuando hablamos de personas que sobresalen o que pueden salir adelante y todo, con este diagnóstico, por decirlo así,
trastorno del espectro autista o de autismo, como le queramos llamar, o condición autista. Normalmente la mayoría son que padecen Asperger. Ajá. Es Ujú. la mayoría. Ajá. Hay que entender esta parte porque también está el autismo en un nivel más profundo. Ajá. Platicamos que también hay así como por niveles o aunque no les guste a varias personas, clasificaciones, ¿no? También las hay. Entonces, hay niveles muy profundos de autismo donde no se va a poder salir adelante por más románticos que nos queramos poner en el asunto. No, ajá. Necesitan siempre de alguien más, ajá. Entonces, hay niveles y normalmente quienes logran salir adelante tienen Asperger, ajá. Entonces, que es ahora parte del espectro autista, ajá. Así es, y bueno, algunos personajes por ahí que mencionan tener Asperger o en su defecto autismo Ujú. son Elon Musk, que es el fundador de Tesla y SpaceX. También en el caso de Greta Thunberg, la activista climática sueca, también menciona tenerlo. Y pues por ahí hay otros personajes, ¿no? Susan Boyle, la cantante escocesa, fue diagnosticada con autismo en su vida adulta. Esto también es bueno, Michael Phelps, ¿no? Que menciona también. Billy Gates Bill también, Gates. Keanu Reeves, que aunque no sea así como que dicho sí lo tiene, o él lo ha dicho, así que él lo haya dicho, pero sí, Lo también se nota, le ¿no? nota. Anthony Anthony Hopkins Hopkins. también, ajá, Así es. Y pues más allá de eso, como bien lo dices, ¿no? O sea, es la parte, pues a lo mejor de que tienen Asperger y que, pues, de algún modo, ellos mencionan mucho que les ayuda a enfocarse más, ¿no? O sea, es decir, son capaces de tener esa atención focalizada a un aspecto que los hace, pues, sobresalir, ¿no? Precisamente porque son muy dedicados, ¿no? A estas situaciones. Pero por ahí, bueno, si te recuerdas en las anteriores ocasiones, hemos estado mencionando el caso hipotético y también estaba mencionando un poquito esas características. Entonces, si me lo permites, voy a mencionar un poquito esta parte del trastorno del espectro autista como una explicación por ahí ujú, que según le menciono que es sencilla. Pues bueno, el TEA o el trastorno del espectro autista es una condición que afecta la forma en que algunas personas interactúan en el mundo que las rodea. No es una enfermedad ni algo que se pueda curar, sino más bien una forma diferente de percibir y experimentar la vida. ¿Cómo se manifiesta el TEA? Las personas con TEA pueden tener dificultades para comunicarse, pueden tener problemas para entender o usar lenguaje, pueden tener dificultades para iniciar o mantener conversaciones, interactuar socialmente, pueden tener dificultades para entender las normas sociales, en este caso leer las señales no verbales o mantener relaciones con otros, adaptarse a cambios, pueden tener dificultades para adaptarse a cambios en su rutina o en su entorno, procesar información sensorial, pueden tener dificultades para procesar información sensorial como ruidos o luces o texturas. ¿Qué tipos de TEA existen? El TEA es un espectro y lo que significa que cada persona con TEA es única y puede tener diferentes niveles de dificultad en diferentes áreas. Algunas personas con TEA pueden necesitar apoyo significativo, pueden requerir apoyo constante en su vida diaria, necesitar apoyo moderado, pueden requerir apoyo en ciertas áreas, pero pueden ser independientes en otras y necesitar apoyo mínimo, pueden requerir un poco de o ningún apoyo, pero aún pueden experimentar dificultades en ciertas áreas. ¿Qué podemos hacer para apoyar a las personas con TEA? Ser paciente y comprensivo. Las personas con TEA pueden necesitar más tiempo para procesar información o responder preguntas, usar un lenguaje claro y conciso, evitar usar un lenguaje abstracto, sarcástico y en su lugar usar un lenguaje claro y directo, respetar sus límites, no presiones a las personas con TEA para que hagan algo que les resulte incómodo o estresante, ofrecer apoyo y recursos, ayuda a las personas con TEA a acceder a recursos y apoyo como la terapia o grupos de apoyo, ¿no? Además, bueno, en este caso, si me lo permites, menciono el caso hipotético del niño con trastorno del espectro autista, que en este caso se llama Juan. Bueno, ya le dejamos de lado los otros nombres, ujú, y en este caso está Juan, ¿no?
Juan es un niño de 7 años que asiste a un colegio regular. Sus padres y maestros han notado que tiene dificultades para interactuar con compañeros y seguir las instrucciones del aula. Historia clínica: Juan nació después de un embarazo normal y sin complicaciones desde muy pequeño. Sus padres notaron que era un niño muy tranquilo y que no lloraba mucho. Sin embargo, también notaron que tenía dificultades para establecer contacto visual y para responder a su nombre. A medida que Juan creció, sus padres y maestros notaron que tenía dificultades para interactuar con otros niños y para entender las normas sociales. También tenían dificultades para comunicarse con él, ya que a menudo no respondía a las preguntas o no seguía las instrucciones. Síntomas: Juan presentaba los siguientes síntomas: dificultades para interactuar con otros. Juan tiene dificultades para establecer y mantener relaciones con sus compañeros. A menudo se siente incómodo en situaciones sociales y prefiere jugar solo. Dificultades para comunicarse: Juan tiene dificultades para comunicarse de manera efectiva. A menudo no responde a las preguntas o no sigue las instrucciones. Intereses restringidos: Juan tiene un interés muy específico en los trenes y puede pasar horas jugando con ellos. Rutinas y rituales: Juan tiene una rutina muy específica para ir a la cama y se siente incómodo si no se sigue esa rutina. Sensibilidad sensorial: Juan es muy sensible a los ruidos fuertes y puede cubrirse los oídos en situaciones ruidosas. Diagnóstico: después de una evaluación completa, el equipo de profesionales de la salud determina que Juan tiene un trastorno del espectro autista TEA nivel 2. Eso significa que Juan requiere apoyo moderado en varias áreas, pero puede ser independiente en otras. Plan de tratamiento: el plan de tratamiento para Juan incluye terapia conductual. Juan recibirá terapia conductual para ayudarlo a desarrollar habilidades sociales y de comunicación. Terapia ocupacional: Juan recibirá terapia ocupacional para ayudarlo a desarrollar habilidades para la vida diaria y manejar su sensibilidad sensorial. Y apoyo en el aula: Juan recibirá apoyo en el aula para ayudarlo a seguir las instrucciones y a completar las tareas. Trabajo con los padres: los padres de Juan recibirán orientación y apoyo para ayudarlo a entender y manejar el TEA de su hijo. Bueno, hasta aquí sería un poquito la parte de esta historia clínica, colega. No sé si hasta aquí quieras mencionar algo al respecto o de otra situación. Sí, mira, aquí hay, digamos, algo interesante que ya hemos mencionado en otros podcasts, lo que son las neurociencias, ¿no? Digamos, estas ciencias que se les puede a lo mejor clasificar en el aspecto de modernidad, ¿no? En el sentido de que ya hay mucha tecnología, la ciencia está muy avanzada, y entonces parte de ahí esto de las neurociencias. Hablan de lo que son las neuronas espejo. Ahorita que mencionabas esto del caso de Juan, como que se enfoca en esa parte neurológica, ¿no? También. Y es algo que se está haciendo ya muy, muy a menudo, muy seguido, y ya casi, casi es como una especie de metodología, ¿no? El aspecto neurológico. Lo hemos platicado ya, colega, qué tan benéfico o qué tan riesgoso puede ser esto, ¿no? De reduccionar todo, ¿no? Al sistema neurológico, al cerebro, ajá. Que de eso intentaron salir los psicólogos, los primeros, ¿no? Que le iban dando forma a la psicología alrededor de 1900 por ahí, ajá, incluido obviamente el psicoanálisis de Sigmund Freud. Despegarse de esa parte, ¿no, colega? De que todo debe de haber este fundamento fisiológico, todo está en la fisiología del cerebro, ¿no? Está en la neurología, ahí debe de estar todo, ahí se encuentra la explicación del funcionamiento neurológico. No podemos, a lo mejor llegar a ese extremo, ¿no, colega? Porque entonces, ¿dónde quedaría esa parte que conocemos como mente, que viene del aspecto filosófico, no necesariamente del científico? Entonces, pero me voy a enfocar un poquito esta parte neurológica porque tampoco se trata de que negar todo lo neurológico, ¿no? No, al contrario, ¿no? Aporta y aporta demasiado, ¿no? Entonces, se habla de las neuronas espejo, colega. Ajá, ¿qué son estas neuronas espejo? Primero vamos a entender que las neuronas son las células nerviosas, ¿no? Las células que componen todo nuestro sistema nervioso, pero la gran mayoría de ellas están en lo que forman, lo que conocemos como cerebro,
que en realidad es el encéfalo, es un nombre correcto. Le decimos cerebro por la corteza cerebral, pero bueno, ahí tenemos millones y millones, es más, miles de millones de neuronas, ¿no? Bueno, estas neuronas espejo se ha investigado, se ha descubierto que tienen una función principal que es la de identificarse con el otro. Es decir, yo puedo aprender del otro a partir de lo que está haciendo, entonces es como si yo me estuviera viendo un espejo y hago como una especie de, como decimos en psicología, un insight, ¿no? Una introyección, es decir, aprendo eso, de ahí lo hago mío, a partir de lo que veo que hace alguien más. Sí, esa es la principal función de las neuronas espejo. ¿Por qué lo menciono aquí? Porque se tiene la teoría, no está comprobado, pero va mucho por ahí, que estas neuronas espejo es donde puede haber ese déficit de funcionamiento en las neuronas espejo en las personas que padecen el autismo, de captar lo de los demás, asimilarlo y hacer lo propio. Entonces, como quien dice, con este tipo de teoría, pues tratan de explicar a lo mejor que quizá la persona que padece el trastorno del espectro autista no tenga a lo mejor tan desarrollada esa capacidad, esa habilidad de absorber lo del exterior y hacer lo propio. Entonces, ahorita que mencionabas el caso de Juan, pues sí, quería hablar un poquito. ¿Sí dijiste Juan o Sí, ya sí, inventé otro? sí, Ah, ok. eso, Juan. Este, sí, entonces quería mencionar esta parte neurológica, ¿no? Para no dejar la impresión de que como psicoanalista me alejo de las neurociencias, no, para nada, al contrario, se trata de integrar, se trata de sumar, pero sí, quería mencionar esa parte, ¿no, colega? Y añadiendo un poquito lo que mencionabas de estas películas o series, o de estos actores o personalidades reconocidas, hay una película muy bonita que se llama Yo soy Sam. No sé si la has visto, colega. Sí, Está estuve de hecho checando, pero me parece que lo de él era más bien TDA, porque estaba, sí, eh, porque ajá. lo chequé antes también, y más bien por eso no lo tomé para esta ocasión, pero sí tenía otra característica él, Sí, creo que era déficit de atención o mm, alguna cuestión así. lo hablan así, pero no, en realidad, yo, si me atrevo aquí a diagnosticar casi casi a Sam, yo lo veo más ahí en el trastorno del Respecto a espectro autista. autista, Ah, por los síntomas que él mostraba y todo eso. La verdad no me acuerdo bien así ya tal cual de toda la película, toda la trama, así, pero me acuerdo de lo básico, ¿no? Que él es padre, ujú. y quiere obviamente tener a su niña, con él, pero pues obviamente entra la parte legal, la parte social de cómo alguien con un trastorno de este tipo pueda ser responsable de educar y de sacar adelante una niña, ¿no? Esa es la trama principal y pues obviamente siempre llega alguien que lo va a apoyar y va a estar con él y le va a ayudar y va a demostrar que tiene esa capacidad, ¿no? De hacerse cargo de su niña, ¿no? Entonces, yo sí la recomendaría. Sí, la verdad no la vi hace ya tiempo, pero es la que me vino a la mente. Y sí recuerdo que las características, sí tienen que ver más con alguien del trastorno del espectro autista que Sí. con TDAH. Lo que Otra pasa es es cuando que sí, Lo que pasa es que esta creo que sería un caso de autismo, no necesariamente superdotado. A lo mejor ahí es donde es lo que no es Asperger, pues, por decirlo ok, así. Entonces es la parte del autismo como que con en el segundo discapacidad, nivel ya, pues de sí, aprendizaje. Sí, sí, así sí, es. exactamente. Es lo que yo recuerdo, ¿eh? De hecho, me acuerdo del personaje y me viene ahí que a veces es Ujú, un error, debo de admitirlo, que luego se comete ese error de, tiene esto y aquello, tiene autismo, Como no convive y se aísla, tiene autismo. Como tiene movimientos repetitivos, tiene autismo. Esa es la parte simplista, ¿no? De que no hay que ujú. caer en esa situación. Entonces, hay una serie de factores, de características, síntomas, rasgos que tenemos que ver y se deben de cumplir, porque también es cierto, colega, que si le buscas aquí y allá,
pues mucha gente va a tener rasgos autistas, ¿no? Pues no, no es así, debe de cumplir todos esos rasgos o síntomas, ¿no? O por lo menos como cuando se basa uno en los manuales estos, el DSM o el CIE, pues si son 11 los que menciona ahí, debe de cubrir 8 o más, ¿no? Un decir, ahorita lo checo directamente en estos dos manuales, pero esa es la parte importante. Y otra donde también se maneja esto, colega, es cuando los hermanos se encuentran, con creo que es Tom Dustin Cruise Hoffman, y Tom Dustin Cruise. Hoffman, ándale. Dustin Hoffman es el hermano que tiene autismo, Y hay una serie que a mí me gusta, hay otra película, pero sí está un poco más hollywoodense el asunto, ¿no? Así, que se llama Misión Seguridad Máxima, de ahí sale este actor de las películas de Duro de Matar, se me fue su nombre, ¿cómo se llama? Bruce Willis, Bruce Bruce Willis. Willis, ándale, Bruce Willis, que él se encarga de proteger a un niño autista que tiene la capacidad de analizar códigos y descifrarlos, entonces descifra por ahí un código que no debió, y entonces pues quieren acabar con ese niño, vamos a poner, lo quieren matar, ¿no? Punto. Entonces él se encarga de salvarlo y de protegerlo y pues obviamente se termina descubriendo el código ese, ¿no? ¿Por qué? Porque me acuerdo que lo habían puesto como en unas revistas de esas donde hay crucigramas y todo eso, a ver qué tan seguro, y resulta que el niño con autismo se enfoca y ¡pum! Descifra todo, ¿no? Entonces dicen, no, pues cómo, pasó todas las pruebas menos la de un niño autista, ¿no? Entonces quieren acabar con un niño, está más hollywoodense el asunto, pero pues igual y a quien le gusta la acción y todo eso, por ahí, pues puede ver esa. Y series, colega, hay dos que son lo mismo, pero están basadas, creo que en una serie japonesa o coreana. Yo vi la versión, ¿de dónde era? De Singapur o algo así, que se llama El Doctor Milagro, o que la versión, gringa es El Buen Doctor, pero viene de una serie, creo que es una serie, coreana, creo que de ahí vienen estas otras dos. Yo la que vi fue la versión, mm, el Doctor Milagro, no me acuerdo, un Turca, país creo que es de turco, Turquía. ajá, ¿No? sí, 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 turco. Ese, está bien buena esa serie, Sí. y Ujú. hablan precisamente de un doctor con autismo, pero en este caso también le suman el síndrome del Así. cerebro brillante, algo así. No, no, aquí sí es un Ujú. autismo más profundo, no, no es el Asperger, es un autismo ya más severo, pero al mismo tiempo también tiene el síndrome del cerebro brillante, es una persona demasiado inteligente, entonces ahí junta estos dos y pues sale eso, ¿no? No sé la versión gringa, no la he visto, pero también la recomiendan demasiado, pero yo vi la versión turca y me gustó demasiado. Ahí es el Doctor Milagro, ¿no? Así le ponían ahí, pero están muy buenas. Están muy, muy interesantes. Yo también ya las vi y están muy, muy padres. También, bueno, en el caso del Doctor Milagro, este personaje que es el principal, Ali, pues una se llama. característica es Ali, ajá, es una característica es que pues precisamente le quiere tener todo acomodado, todo en su lugar y le cuesta trabajo cuando le mueven algo, porque todo lo tiene Ujú. tan detallado que sabe dónde está. En donde También toque. pues la dificultad. Ujú. La dificultad para convivir con los demás, tienen que como que entenderlo y tratarlo de una manera especial, ciertamente, ¿no? O sea, porque cuando lo tratan de tratar como un doctor común, pues definitivamente se siente fuera de lugar. Entonces sí tienen que Ujú. darle un trato especial, Sí, ¿no? Para que él pueda sí. encajar. Y la parte a lo mejor más hollywoodense de esta serie turca, pues es que tiene su relación, ¿no? Con otra doctora y de algún modo como que es la parte hollywoodense porque creo que de acuerdo a esa característica de autismo, pues parece que se le dificultaría mucho tener una relación, ¿no? O sea, siendo Sí, bien sinceros. Entonces le meten esa parte hollywoodense porque en realidad pues creo que sería muy difícil que él tuviera esta relación con, por lo menos con esa doctora, ¿no? O sea, en la de Yo Soy Sam, como lo decías,
creo que sí termina teniendo una persona como con una pareja con características similares a él, ¿no? A Sam. Ujú. Es que crean una pareja, una relación con dos personas con este mismo déficit de atención, hasta donde recuerdo, ¿no? Que es la parte que recuerdo. También está, no sé si quieres mencionar algo ahí. Es Ajá. que no me acuerdo de otra película, es como de ese cine que no es parte del cine más comercial y todo esto, ¿no? Y también es de otro país, no me acuerdo, pero también está muy bonita y también es muy tipo de la de Yo Soy Sam, ajá, así donde el papá tiene también rasgos autistas, todo eso, y a él lo encierran incluso y todo esto, y pues la niña pues lo extraña, está triste, está muy conmovedora también, pero no me acuerdo cómo se llama esta película, pero es Pues de otro país. una serie que yo estoy viendo ahorita recientemente es la de Gu Young-ho, que sí son las series coreanas de Netflix, donde es una abogada que tiene autismo, tal cual, Ujú, y también las mismas características, una persona que es sobresaliente, pero que le cuesta mucho trabajo, pues a lo mejor encajar en la sociedad, cuando sube por primera vez ahí con los jueces, pues le ujú. cuesta trabajo, ¿no? Los ordenanzas del juez se los toma a pie de letra, ¿no? O sea, a Sí, rajatablas los toma y ya todo el tiempo anda alzando la mano para hablar porque un juez le dijo que ahí tenía que alzar la mano para hablar, ¿no? Entonces, estaba medio chistosa, ese personaje ya lo había visto, me parece, yo por lo menos yo en la memoria, creo que salió con Doctor House, o me parece nada más, ¿no? Se me ujú, asemeja a la última residente que tuvo Doctor House, pero a lo mejor no, porque desvarían mucho en fechas, pero también ujú. era asiática. Y también está por ahí, vi una serie que se llama The Chosen, o Los Elegidos de Jesús, y salen o pintan al personaje de Mateo, a uno de sus seguidores. A Mateo lo pintan como con este espectro autista, que de hecho es un genio Refiriéndose financiero. a Jesús, Sí, a Jesús de Nazaret. bíblico. Y uno de sus personajes, el que cobra precisamente, el que cobra, ¿no? El cobrador, es Mateo. Y Mateo ahí lo dibujan como que el que tiene esta característica le cuesta trabajo seguir a las ordenanzas de Jesús porque a final de cuentas no entiende muchas cosas y no entiende los milagros, pero lo sigue porque algo le dice que lo tiene que seguir. Y a final de cuentas también pues retratan un poco la problemática con sus papás, ¿no? Esta parte también de cómo le cuesta trabajo convivir con los demás apóstoles, ¿no? Los demás seguidores de Jesús. Ujú. Y a final de cuentas, pues está interesante. Su actitud por momentos se me figura un poco a Ali, al del El el Doctor Doctor Milagro. Milagro. Ajá. Ajá. Y pues nada, está bien por ahí, a lo mejor los más conocidos podrían ser el Sheldon Cooper, ¿no? El de la teoría del Big Bang, que a mí me está tocando verlo desde que estaba chiquito, Ujú. ¿no? Que te platiqué la otra ocasión. Y también está por ahí la película que siempre menciono es la de Abel, ¿no? Que es una película mexicana que dirigió Diego Luna, donde este personaje pues regresa a casa, pero se fue el papá o se murió, no recuerdo bien, y entonces asume el rol del padre, ¿no? Y trata de como de cuidar a su familia o protegerla, siendo que pues él es el que debería tener ciertas atenciones, ¿no? Pero está interesante también la película porque hace notar como pues una mamá vulnerable precisamente pareciera que el niño sí le está protegiendo, siendo que pues él es el que debería recibir estas atenciones, ¿no? Pues creo que retrata una parte muy mexicana en donde a veces los padres pues no asumen el rol que les corresponde como padres, ¿no? Sino que más bien se asumen como indefensos y termina siendo a veces los hijos los que cambian el rol y terminan cuidando a los papás, ¿no? Ujú. Y pues es un poquito cruda por el asunto de que tiene autismo el personaje de Abel, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas son estas un poquito las series, colega, también la de Rain Man, que es la que dices, ¿no? La de cuando los hermanos se encuentran, pues a final de Ándale, es un nombre cuentas, en inglés, ¿no? en Rain inglés, Man, sí. Rain Man, este personaje también de repente cuando no tiene, él me parece que siempre se la pasa viendo algo en la tele y necesita verlo para tranquilizarse. Entonces como que esta manía, ¿no? O este hábito de estar viendo la tele y cuando se lo quitan,
pues empieza a gritar, ¿no? Entonces, él pareciera que sí tiene esa característica de autismo muy eh, profundo, donde sí necesita ser cuidado, ¿no? Muy protegido. Y pues también te pintan la idea de que esta relación entre hermanos, porque eran hermanos que no se conocían, ¿no? Y en ese encuentro, pues terminan como que empezándose a querer, ¿no? Tom Ajá. Cruise empieza a querer a su hermano y lo empieza a atender, ¿no? Y hasta lo defiende en una ocasión que fue al doctor a checar y le dijo que, no me recuerdo con quién fue, y le dicen que el loquito, ¿no? Dice, no, no le diga loquito, es mi hermano y se llama tal, ¿no? Se llama Ray, creo que es Raimundo, algo así, por eso la película se llama Rayman, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, bueno, nada más quisiera mencionar, colega, para ir cerrando también, pues algunas series psicométricas, no me voy a detener mucho porque en realidad pues nada más son los nombres Ujú. de cómo, porque creo que es una problemática el tema del diagnóstico a final de Sí, cuentas, porque dices, ¿quién lo tiene que hacer, no? O sea, todo al un final de reto. cuentas pues sí es un asunto integral. Entonces, el más conocido es el ADOS, me parece que se llama, pero ahorita lo mencionaré, y que están dando cursos por ahí, ¿no? Pero una prueba de cribaje le llaman la MCHAT o modificado checklist de autismo, Ujú. una prueba de cribaje de niños 16 a 30 meses que evalúa la presencia de síntomas de autismo. Está el CARS o Childhood Autism Rating Scale, una prueba de cribaje que evalúa la presencia de síntomas de autismo en niños de 2 a 12 años. El SCQ o Social Communication Cuestionario, una prueba de cribaje que evalúa la presencia de síntomas de autismo de 4 a 12 años. Están las pruebas de diagnóstico, que sería el ADR o autismo diagnóstico de entrevista Ujú. revisada. Una entrevista estructurada con los padres o cuidadores que evalúa la presencia de síntomas de autismo en niños de 2 a 12 años. El ADOS, Autism Diagnostic Observation, una prueba que evalúa la interacción social y la comunicación en niños de 2 a 12 años. Está MCEL o MCEL, que es Mullen Scales o Early Learning, una prueba que evalúa el desarrollo cognitivo y motor de niños de 0 a 68 meses. Y uno conocido, creo que en nuestro ámbito, que es el WISC 4, Ujú. Wechsler Intelligence Scale for Children, eh, la cuarta edición, en este caso una prueba que evalúa la inteligencia en niños de 6 a 16 años. Y están las pruebas de evaluación de habilidades. Está el Vineland Adaptative Behavior Scales, una prueba que evalúa las habilidades adaptativas de niños de 0 a 90 años. El ABAS, una prueba que evalúa las habilidades adaptativas en niños de 0 a 89 años. Fíjate, 89 años. Ujú. Está el CRS, Social Responsive Scale, una prueba que evalúa la respuesta social de niños de 4 a 18 años, ¿no? Entonces, nada más es importante destacar que el diagnóstico del autismo debe ser realizado por un profesional capacitado, como en este caso, pues algunas pruebas creo que las encontramos en el área psicológica, un psiquiatra, un neurólogo, y que la evaluación debe ser individualizada y basada en una combinación de pruebas y observaciones. Como bien lo dijiste, creo que lo más cercano que podamos tener los psicólogos en base a conocer los conceptos y demás es saber cómo se comporta, ¿no? Una persona con autismo, pero creo que ya el tratamiento, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, sí tiene que ser más integral todavía y se tiene que dar mucha parte pedagógica, ¿no? Porque estamos hablando de niños, más cuando en los casos donde necesitan mucho apoyo, pues necesitan enseñarle muchas cosas que en la escuela no van a aprender porque pues la escuela está adaptada solamente para personas, como ellos lo mencionan, neuro, neurotípicas, ¿no? Y que Ujú. solamente atienden a las personas comunes y entonces no están adaptadas las escuelas para tratar a personas con autismo, ¿no? No sé si hasta aquí tú quieras mencionar algo, colega, o agregar algo al respecto. Pues mira, con respecto a lo que comentas de las pruebas, sí es importante que sean personas que sepan no nada más manejarlas, sino que dominen ese tipo de pruebas para que puedan enfocarse o dirigirse a un buen diagnóstico, ¿no? Siempre va a ser interesante esto, ¿no? Y remarcar lo que debe de haber un buen diagnóstico
y en base a un buen diagnóstico, pues la probabilidad crece, obviamente para un buen tratamiento, para un tratamiento adecuado, y un tratamiento adecuado significa adecuarlo a la persona. Ajá. No es así como que hay un tratamiento para todos los que tienen autismo, no, no lo hay. Ajá. Se va adecuando de acuerdo a las necesidades y a los niveles de autismo en el que se encuentre el paciente, ¿no? Entonces, ahorita que comentábamos los del DSM, en el DSM-5, estaba checando que se maneja como el desorden del espectro autista. Ajá, ya no lo maneja como trastorno del espectro autista, sino desorden del espectro autista. Y los criterios diagnósticos son déficits persistentes en la comunicación social y la interacción social en múltiples contextos, como se manifiesta por todo lo siguiente actualmente o en la historia. Los ejemplos son ilustrativos, no exhaustivos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que solo es para darnos una idea, ajá, no es de que yo agarro el DSM, ya tiene autismo, no. Ajá, esa es la parte, ¿no? Que es una forma de iniciar, ¿no? Entonces, esa es la recomendación, colega, para las personas que noten ciertas características que ahorita voy a ir aquí mencionando, no es para diagnosticar, ¿ah? Sino para darnos la idea, como la introducción de que hay la posibilidad de que la persona que conozco, o incluso yo, tenga autismo, ajá, porque como hemos visto hay quienes ya lo vivieron, ya ahorita tienen una edad adulta y resulta que yo todo eso lo tuve de chiquito, ahorita ya unas cosas todavía me quedan, otras no, ¿sí? Por ejemplo, ajá, en el mejor de los casos. Si no, pues lamentablemente esto va a continuar porque si bien es cierto que no hay una cura, pues sí, sí hay formas de ayudar, ¿no? A que puedan ser más funcionales, ¿no? Entonces, es importante esto, ¿no? Entonces, déficits en la reciprocidad socioemocional que van, por ejemplo, por un enfoque social anormal y el fracaso de una conversación normal de ida y vuelta, ¿no? Es decir, de repente no pueden tener esa capacidad de tener un diálogo fluido, ajá, en el que puede haber esa interferencia como lo que mencionaba, si utilizo un sarcasmo o un doble sentido o una burla, no lo captan, ajá, entonces ya se perdió ahí la conversación, ajá. Es esa parte a la que se refiere, ¿no? A un intercambio reducido en intereses, emociones o afecto. Ahorita estoy basándome en lo del DSM-5, a la falta de iniciar o responder en interacciones sociales, ajá, es decir, como que no hay una iniciativa, ¿no? De interactuar socialmente. Dos, déficits en los comportamientos comunicativos no verbales utilizados para la interacción social, que van, por ejemplo, desde una comunicación verbal y no verbal mal integrada a anormalidades en el contacto visual y lenguaje corporal, o déficits en la comprensión y uso de gestos. Y así nos vamos, ¿no? El 3 son déficits en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. Después viene el criterio B, patrones restringidos y repetitivos del comportamiento, intereses o actividades manifestados por al menos dos de los siguientes, actualmente o en el historial. 1. Movimientos motores estereotipados. ¿Por qué menciono esto, colega? Porque incluso hay síndromes o trastornos que se llaman así, ajá, ¿qué? Trastorno o síndrome del cuerpo o corpóreo estereotipado. Ajá. Pero a veces por tener eso ya se piensa que es autismo cuando no lo es. Eso es lo que hay que ir descartando, ¿no, colega? Entonces, esa es la importancia, ¿no? De tener ahí un diagnóstico ahí claro en este sentido, colega, porque no podemos caer en ese tipo de errores. Ajá. Hay que tener mucha claridad en ese sentido, colega. Entonces, pues más que nada sería eso, ¿no? Entonces, ya como a manera de resumen, ¿no? ¿Qué caracteriza al TEA? Pues son patrones de comportamiento repetitivos, ajá, que pueden a veces ser muy obvios, otras a lo mejor no tanto, a lo mejor lo hacen en casa nada más con ciertos objetos o ciertos movimientos, otras veces el clásico que nada más están así moviéndose, ¿no? O nada más están con algo así, o nada más están así.
ese tipo de comportamientos repetitivos, ¿no? Sus intereses o sus situaciones que les llaman la atención son muy limitadas, muy restringidos. Pareciera que casi no les importa nada del ambiente, solo se enfocan en algo y sobre eso se van. Ajá. Y dificultades en la comunicación y la interacción social. Digamos que eso es principalmente, ¿no? Entonces, esto de lo que leí de ahorita lo que comento y lo del DSM-5, pues podríamos mencionarlo así, ¿no? Que es una baja sintonía afectiva, ¿no? O una interacción afectiva porque pareciera que no tienen la capacidad, ya claro, pareciera, porque luego se puede demostrar que igual y sí la tienen, pero no la demuestran o no hay ese intercambio, ¿no? Entonces, baja sintonía afectiva, emocional y reciprocidad socioemocional, déficits en la comunicación no verbal, como la dificultad para mantener el contacto visual, ajá, que también eso lo evitan demasiado, o también el contacto físico, ajá, patrones de conducta restringidos y repetitivos con rutinas inflexibles, ajá, entonces eso es lo que podríamos ver, ¿no? Hiper o hiporreactividad sensorial a estímulos sensoriales. Esto es bien interesante, colega, porque hay veces que son bien sensitivos, ajá, bien sensibles, no es que no lo sean, a veces creemos que no lo son, pero a veces es todo lo contrario, ¿no, colega? Otras veces sí, pareciera que no tienen esa sensación o no son tan sensitivos como la mayoría de las personas. Síntomas presentes en la infancia, esto es importante, colega, porque entre más rápido se pueda diagnosticar, pues obviamente el pronóstico es más favorable. Si se tarda en diagnosticar, que lamentablemente es lo que sucede, que pues ya pasé por quién sabe cuántos psiquiatras, psicólogos, etcétera, ajá, doctores incluso, o hasta la maestra, ¿no? Ya diagnosticó ahí. Eh, Muchas veces son malos diagnósticos. ¿Por qué? Pues porque no hay este diagnóstico integral, ajá, en el que deben de participar varias personas, ¿no? En este sentido, integrar toda esa información y ahora sí podemos decir que tiene el trastorno o la condición, ¿no? Del espectro autista. Ajá. Entonces, eso es importante, colega, que se pueda detectar a temprana edad, ¿no? Porque todos estos síntomas que hemos mencionado normalmente se pueden detectar en la infancia. Entonces, si alguien cree que su niño o su niña pueda tenerlo, pues que no se queden como que, pero como que no cumple todos los criterios, no. Si detectan alguna situación, la que sea, ¿no? Desde una enfermedad ahí de gripa o tos, lo que sea, pues no es así como, pues hay que se cure solito, ¿no? No, hay que poner atención, ajá. Entonces, pues con este tipo de situaciones más complejas, con mayor razón, ajá. Entonces hay que ver esa parte, ¿no? Y los síntomas que provocan deterioro en el funcionamiento diario de las actividades en las áreas sociales. Esto es bien interesante, colega, porque también eso hay que trabajarlo día con día. Como mencionaba casi al principio del podcast, no se trata de estarnos enfocando en lo que no son capaces, más bien se trata de enfocarnos en lo que sí son capaces e incluso nos llevamos sorpresas muy gratas cuando vemos que tienen capacidades incluso por encima de la norma, ajá, y entonces, como decimos, pues de aquí es, ajá, entonces hay que fomentar esa parte. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues con la observación y con el apoyo de los especialistas, colega. Pues eso sería el trastorno del espectro autista, ¿no? A grandes rasgos, y sí menciono nuevamente esta escala de detección MCHAT, MCHAT, ajá. Esa se utiliza mucho, entonces, pues yo aquí voy cerrando, colega. Hay que, por ahí escuché a un médico, tiene también maestría en psicología, todo, con autismo, ajá, y él decía que es una forma de ver el mundo diferente, ajá, definitivamente, y hay que tratar de entender cómo ven el mundo para que se les pueda apoyar, ajá. Colega, pues Así te es. cedo la palabra. Sí, no, pues un tema que para nosotros es necesario, yo diría, no sé si interesante o no, pero el tema del autista es muy necesario en nuestros ámbitos porque al final de cuentas son las cosas que nos encontramos, ¿no? Ahí en nuestros, hasta en nuestra atención diaria, ¿no?
En mi caso sí, yo creo que podría contar a lo mejor con las manos las personas que he atendido con autismo en su etapa adulta, pero sí, la verdad es que, pues por lo menos hasta donde yo he entendido, están adaptadas totalmente a la sociedad, ¿no? O sea, Ujú. pues más en los casos de los personajes ficticios ahí que vemos en las películas, ¿no? Pero pues más allá de eso, pues agradecerles a nuestra audiencia y definitivamente pues que vean la repetición. En mi caso pues estoy como Psicomar Susano en las diferentes redes. Adicionalmente pues esto es el podcast Perspectivas Psicológicas y seguiremos con más trastornos, ¿no? A final de cuentas pues, vendrán por ahí a lo mejor temas no tan comunes, a lo mejor podemos ver algunos trastornos que ya no son tan de moda, pero a final de cuentas también tendremos que mencionarlos, ¿no? Porque pues a final de cuentas están en el DSM. Pero Sí, por ahí, colega, no sé si quieres dar tus redes igual para que te contacten y pues a la gente que no, que vea el programa. sí. Y antes de esto, colega, nada más ahorita esto último que mencionaste, bien importante el diagnóstico diferencial en el sentido de poder apartar, ¿no? Normalmente los trastornos o los síndromes que suelen confundirse, pues tiene que ver con el la deficiencia mental. Ahora ya se le maneja como deterioro mental, algo así ya. Hablando de estos nuevos conceptos y todo eso, ya se le maneja como discapacidad mental, algo así se le maneja ya, ¿no? En los nuevos manuales, el síndrome de Red, el trastorno desintegrativo de la infancia, el Asperger, que ahora forma parte de ella del trastorno del espectro autista, pero también están las disfasias, colega, también están las situaciones del trastorno, los trastornos generales del neurodesarrollo. ¿Por qué, colega? Porque algo aquí que yo creo cabe y se me pasó hace ratito mencionarlo, hay veces que los niños de repente tienen alguna situación o algún problema con la audición o con el lenguaje, y obviamente un niño que no escucha, pues se le dificulta hablar, ajá, o no habla, ajá, simplemente. ¿Por qué? Pues porque así es su mundo. Y de repente se diagnostican como trastorno del espectro autista, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esa parte, ¿no? Por eso mencionaba la importancia de que, pues, se le haga un cheque, una revisión de audición, del habla, todo eso, o incluso del neurodesarrollo, para poder diferenciar el TEA de otro tipo de situaciones, ¿no, colega? Ahora También, sí cierro con antes, ¿Perdón? si me lo permites, Adelante, adelante. hay que mencionar, bueno, recientemente ha salido DeepSeek, la plataforma china acerca de la inteligencia artificial, y pues le hice una pregunta antes de irnos, ¿no? A Para ver, que darle la oportunidad a DeepSeek. Entonces le pregunté, pues, que me dijera algo del autismo que no sepamos, ¿no? Para ver qué tan bueno es esta plataforma. Y nos menciona que el autismo puede manifestarse de manera diferente en mujeres y niñas, en comparación con hombres y niños. Las mujeres y niñas en el espectro autista a menudo desarrollan estrategias de enmascaramiento o camuflaje para imitar comportamientos sociales típicos, lo que puede hacer que su diagnóstico sea más difícil de identificar. Esto puede llevar a que muchas mujeres y niñas no sean diagnosticadas hasta una edad más avanzada o incluso nunca. Además, los intereses restringidos en mujeres y niñas autistas pueden ser más socialmente aceptables, como un interés intenso en animales, literatura o arte, lo que también puede contribuir a que pasen desapercibidos en comparación con los intereses más estereotípicos que suelen observarse en hombres y niños autistas. Este fenómeno ha llevado a una mayor conciencia en los últimos años sobre la necesidad de enfoques diagnósticos más sensibles y al género, ¿no? Entonces, pues nada más ahí le dimos la oportunidad a DeepSeek y parece que nos trajo cosas importantes, ¿no? No sé si respecto a esto quieras mencionar algo, colega. pues que ya vas a dejar ¿qué? ¿Cuál era el chat? Meta, ¿GPT o Meta. Meta? No, Ah, ok. chat GPT ya lo dejé hace Ah, tiempo. sí, Meta, el de Facebook, de el WhatsApp. Meta. Ah, mira. Pues interesante, ¿no? Y así siempre van a ir saliendo. Son situaciones que siempre van saliendo novedades, ¿no? Por ejemplo, esto que mencionaba de las neuronas espejo, pues no es algo así como que ya se conocía desde hace un siglo, ¿no? No, al contrario, son recientes descubrimientos
que algunos de ellos se dan precisamente por estar estudiando algún tipo de trastorno y de ahí sale un descubrimiento de, pero resulta que hay este tipo de neuronas, ¿no? Y tal vez estas sean las que den explicación, por lo menos entre comillas, de esto otro, ¿no? Pero bueno, pues muy bien, colega, pues entonces cerramos. Mis redes sociales, estoy en Facebook, estoy en YouTube, en Twitter, en Instagram, en TikTok, como Psicología del Alma, y ya directamente a mi WhatsApp para poderles atender con todo gusto es el 55 14 93 95 80. Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico. Una vez más aquí participando en perspectivas psicológicas, colega, con esto de los trastornos y como dices, se vienen otros más, ¿no? Para irlos entendiendo, que sea, digamos, el preámbulo para que alguien que pueda padecerlo o tenga a alguien conocido o alguien a cargo, un hijo, no sé, pues puedan hacer algo, ¿no? Y que entre más rápido, mejor. Pues denle like y compartan si creen que esta información puede ser interesante para alguien. Y pues nos vemos en la siguiente, ¿no? Que sigas teniendo un fin de semana y que todos tengan un bonito fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.